Capítulo 3. El bautismo del Atalaya. Parte 2. Past. Quiso elogiarse por no haber gritado en el momento en que recobró la conciencia. Habiendo regresado al jardín de flores de las bestias demoníacas tras una segunda muerte, Subaru se tapó frenéticamente la boca mientras pensaba aquello. Past. Meili estaba llamando al oso Irán, y el abrumador aroma de las flores llenaba el aire. El oso Irán que bloqueaba el paso del carruaje se concentraba poco a poco en los ruidos de Meili y en su dedo agitador. Todos contenían la respiración y esperaban a ver cómo se desarrollaba. Solo unos minutos antes, Subaru había contemplado cómo se desarrollaba exactamente esta escena, sin poder hacer nada. Tocándose el costado del torso donde había caído el golpe mortal, confirmó que ya no había herida mientras sus pensamientos se agitaban. Era chocante, pero tuvo que cambiar rápidamente de marcha. Olvidándose del enjambre de monstruos que les había estado persiguiendo hacía un minuto, se centró en el problema más inmediato que tenía entre manos. El problema que tenía entre manos. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar? El olor, la dulzura, molesta, pica, duele. ¿Cuál es ahora? Su cerebro, que había sido usado y maltratado hasta que podría jurar que estaba hirviendo, de repente se dio cuenta de algo. Podía sentir cómo Beatriz se estremecía ligeramente contra su pecho. Verla observar cada movimiento del oso Irán sin hacer ni siquiera un sonido insufló de nuevo vida a las neuronas de Subaru. La muerte que acababa de experimentar volvió de golpe, al igual que los sollozos y el rostro lloroso de Beatrice. Cierto. Subaru ya había muerto 2 veces. Era la tercera vez que experimentaba este momento. La primera vez había sido una muerte que no podía entender. La segunda fue, no, guárdalo para más tarde. Past, PCCST. Justo cuando su mente empezaba a correr de nuevo, Meili captó la atención del oso Irán. Atraída por sus sonidos y el movimiento de sus dedos, la atención de la bestia demoníaca se desvió del carruaje. Pero eso no sería suficiente para que la amenaza pasara y todos respiraran aliviados. Mientras el oso Irán giraba lentamente, el dragón de tierra que tenía delante respiraba entrecortadamente, lidiando con la abrumadora presión de enfrentarse a la bestia demoníaca a corta distancia y con el aroma de las flores que le hacía tan difícil concentrarse. La compostura del dragón de tierra se estaba desgastando constantemente, y cuando ese último hilo se deshilachara y se rompiera, perdería el control. Si Subaru no podía detenerlo, entonces estaría destinado a repetir la misma muerte. Tengo que evitar que cunda el pánico. ¿Pero cómo? No podía alzar la voz. Era difícil transmitir la situación a Julius, que llevaba las riendas del dragón de tierra. No hay tiempo. Sin un momento eureka en el próximo segundo, tendría que tirar los dados y llamar a Julius. La última muerte había implicado una estampida de bestias demoníacas y la luz del Atalaya, y las lágrimas de Beatrice. Beaco, te quiero. Abrazando su pequeño cuerpo por detrás, le susurró al oído. Beatrice se sobresaltó ante aquella confesión no pedida, pero la mano de él le tapaba la boca, así que no pudo decir nada. En su lugar, Subaru extendió una mano hacia el dragón que tenía delante, hacia Joseph. Una mano para aliviarlo suavemente, igual que había secado una lágrima de la mejilla de Beatrice antes de morir. Providencia invisible. Estaba ocupado diciéndole a Beatrice que la amaba, así que se limitó a pronunciar el nombre de la habilidad en su mente. De repente, en el centro de su pecho, era una sensación diferente de cuando Beatrice le ayudaba a canalizar el maná. El poder negro se hizo exuberante cuando lo invocó. Una mano invisible de otro mundo se alegró ante la oportunidad de realizar una noble tarea en lugar de la perezosa Subaru Natsuki. El miembro negro salió lentamente del pecho de Subaru hacia el dragón de tierra. Al igual que en el original, nadie era capaz de ver la mano aparte de Subaru. Mientras se sentía aliviado por ello, también sintió que algo en su interior se desgarraba. No estaba claro qué precio había que pagar, pero sabía instintivamente que no podía tardar demasiado. Y tampoco tenía intención de hacerlo. La mano delgada y extendida acarició suavemente el grueso cuello del dragón de tierra que estaba a punto de perder el control. Solo había aprendido que esa era la mejor forma de calmar a esta especie de dragón de tierra la mañana anterior a su partida hacia las arenas. Nunca habría esperado utilizarlo en una situación como esta, pero supongo que debería prestar atención a lo que dice la gente todo el tiempo. El dragón de tierra se estremeció cuando alguien le tocó de repente, pero reconoció instintivamente que la mano no albergaba ninguna mala voluntad. Su respiración agitada se calmó gradualmente y la tensión abandonó su cuerpo. Julius notó el cambio, tiró suavemente de las riendas y empezó a apaciguar también al dragón. Joseph empezó a calmarse visiblemente. Justo el tipo de pericia que uno esperaría de Julius. En ese momento, Subaru rompió la conexión con la mano invisible, y la mano negra se desvaneció. Ese debería ser el problema inmediato resuelto al menos. El coste había sido confiar en un poder Tau, pero el estilo de Subaru Natsuki era utilizar siempre cualquier carta que tuviera para jugar. No tenía ningún reparo en ello.
pero lo que le molestaba era que el efecto de haber utilizado la mano invisible fuera mucho menos intenso que la última vez. La primera vez en el santuario, cuando la utilizó contra Garfield, había sentido como si le hubieran robado la mitad de su cuerpo. Pero esta vez lo único que ocurrió fue que respiraba un poco agitadamente. ¿No es solo que me está acostumbrando? Subaru se sintió más incómodo que aliviado al sentir que la sensación de pérdida y odio era mucho más ligera que antes. Es mejor tener una opción que no tenerla, pero no hay nada bueno en tener más balas en la recámara cuando el juego es la ruleta rusa. Es un poderoso as en la manga, pero, ya basta, Subaru. Beatriz empezó a forcejear un poco en respuesta a que Subaru la sostuviera durante tanto tiempo. ¿Eso fue suficiente para que finalmente volviera a la realidad? Empezó a disculparse cuando, ¿qué ha pasado, Beaco? ¿Por qué esa mirada? ¿Es porque has estado amasando el pelo de Betty todo este tiempo? ¿En qué estabas pensando? ¿Lo estaba? Beatriz se mantuvo hábilmente la voz baja mientras dejaba que Subaru la tuviera. Su gloriosa melena había sido entrelazada y atada y había perdido toda forma. Era un estilo en el filo de la moda que estaba un poco demasiado alejado para que alguien pudiera alcanzarla. El hecho de que ni siquiera te dieras cuenta de que lo estabas haciendo es molesto. Probablemente tampoco recuerdes lo que le susurraste a Betty. No, lo recuerdo. Porque te querré siempre. La cara de Beatriz se puso roja de inmediato y se cubrió la cabeza con la capa que llevaba puesta. A Subaru le habría encantado disfrutar un poco más de la adorabilidad de Beatrice, pero no podía permitirse jugar con ella en ese momento. La audaz estrategia de Meili había conseguido sacarlos del cerco de osos Oirán, y por fin tuvieron un momento para respirar hondo. Subaru miró a su alrededor, divisando una zona que no formaba parte del campo de flores. Cuando Julius lo miró, le hizo un gesto para que se dirigiera allí a hablar. Retírense por ahora. Es hora de trazar estrategias. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.